El objetivo de la econometría es encontrar si existe alguna relación entre dos o más variables. Para eso vamos a tener que representar una función. ¿Se acuerdan qué es una función? Voy a poner aquí que y es igual a f de x. Esta es una función. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una relación? Bueno, ¿se acuerdan? En la relación puede haber más de una variable y para cada variable x. En cambio, en la función no. Hay solamente una y para cada x. Dos x pueden tener la misma y, pero una x no puede tener más de una y. Esta es una función. Y entonces, todas estas relaciones que existen entre dos o más variables, aquí yo lo pongo como función, aunque en verdad estamos hablando de una relación entre dos o más variables, estamos a tratar de encontrar esa causalidad. ¿Qué explica qué? ¿Por qué se mueve algo cuando se mueve algo diferente? Eso es lo que vemos en la econometría. Pero ahora, tenemos dos variables. En este caso tenemos dos variables. ¿Y qué es lo que entendemos por variables? Una variable es una realización de algo que está manteniendo, bueno, una variable es algo que presenta diferentes realizaciones y esas realizaciones varían, como su nombre lo dice. Cuando algo está variando, puede tener un efecto en que algo más varíe también. Entonces, yo quiero que veamos las variables, así como vibraciones, como notas musicales o como partículas que están viajando a cierta vibración. A veces vibran mucho y causan que las otras partículas que están a su alrededor vibren también, a veces vibran poco. Y entonces se trata de entender esa relación entre algo que vibra a una frecuencia con algo que vibra a otra frecuencia y cómo la vibración de algo genera que las otras cosas vibren a tono o no con el otro. Entonces se vuelve un relajo, pero al final eso es lo que es la econometría. Tratar de entender la relación entre cosas que están vibrando, que están variando. Cuando hablamos de relaciones, existen dos tipos de relaciones. Las exactas, que son determinísticas o matemáticas, y que pueden ser representadas con funciones como estas. Y las estadísticas, que no son exactas, que no dan valores únicos. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que a veces surge un valor, a veces surge otro valor, pero ese surgimiento de valores puede tener un patrón que podríamos conocer o que podríamos, de cierta manera, prever. Las relaciones determinísticas o exactas, pues no tienen gran problema o no son nuestro problema de estudio. ¿Por qué? Porque si sabemos que si pasa algo, siempre pasará alguna otra cosa, es exacto, siempre sucederá lo mismo. Entonces, no tiene mucho caso estudiarlas. El problema con las relaciones estadísticas es que no siempre sucede lo mismo. Es como ver borroso, es como ver como yo cuando me quito los lentes. Entonces estamos tratando de entender esa relación, pero no siempre surge el mismo efecto. Y yo estoy interesado en entender el efecto de algo sobre otra cosa, y a veces lo hago y sucede una cosa, y a veces lo vuelvo a hacer y sucede una cosa diferente. Entonces, ¿cuál de los dos es el bueno? Lo puedo hacer 1000 veces y luego en cierto número de veces sucedió algo, en cierto número de veces sucedió algo diferente y en cierto número de veces sucedió algo aún más diferente. Saco algún promedio y digo, bueno, yo espero que si hago esto, en promedio saldrá esto, pero no es exacto. ¿Okay? Esas son las relaciones que a nosotros nos interesan. Una relación exacta es si yo junto ácido clorhídrico con clorhidrato de sulfuro metalícico, siempre obtendré trimetroprima con sulfometexazol. La única palabra química que me sé. Siempre lo obtendré, es una relación exacta. Yo mezclo en estas proporciones y siempre obtendré el mismo producto. Ese tipo de relaciones, pues no son estadísticas, no nos interesan.
El problema es que un día lluvioso con temperatura baja y cierto nivel de presión atmosférica a veces causa nieve y a veces no. Hay otras características no observables que están en el error que hacen que a veces suceda y a veces no. Y ese es el tipo de relaciones que yo estoy detrás de. Quiero entender de mejor manera estas relaciones no exactas. Como no son exactas, tienen que ser descritas en términos de probabilidades. La econometría lidia con relaciones estadísticas o probabilísticas. Entonces vamos a poner la función que teníamos ahorita, pero además vamos a agregar un término de error. Este es mi término de error. U, este de aquí es el término de error y tiene una distribución probabilística. ¿A qué me refiero con una distribución probabilística? Por ejemplo, yo tengo y es igual a alfa más beta x1 más u. ¿Okay? Este es el ejemplo más fácil, es la ecuación de la línea recta. Y realmente yo lo puedo graficar. Este es un igual. Tendría una línea así, con pendiente con intercepto alfa y pendiente beta. Si no tuviera yo esta parte del error, esta parte es una ecuación de la línea recta. Recta. Y si fuera, este es y este es x. Y si siempre sucediera, entonces yo sé que si x es 4, pues y es 3. Y si x es 5, pues y es 3.5. Entonces, esa es, como vimos anteriormente, esa es una relación determinística o exacta. Pero en econometría agregamos el error. ¿Y qué significa eso? Que cuando x es 4, déjenme buscar otro colorcito. Cuando x es 4, a veces y es 3.5, a veces y es 3, a veces y es 2.5 y algunas pocas veces es 4 y algunas pocas veces es 2 y entonces esas veces pueden irlos viendo y si nosotros vamos acumulando aquí el número de veces que es 3, el número de veces que es 3.5, el número de veces que es 4, lo que yo voy construyendo aquí es como una pequeña distribución. Cuando x es 4, yo tengo una pequeña distribución también. Cuando x es 6, yo tengo una pequeña distribución. Y esta es la parte estocástica, es la parte probabilística. Cuando x toma un valor, y puede tomar alguno de estos valores. Esta u es la que nos va a permitir ver esta componente estocástica. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué existe el término de error? ¿Por qué es que no tenemos una relación determinística y sí tenemos una relación probabilística? Bueno, una es porque suceden elementos impredecibles aleatorios. No es lo mismo juntar dos sustancias químicas y esperar que reaccionen a subir los impuestos. Hay cosas que pueden pasar que nunca habían pasado antes y eso nos puede generar que el resultado no sea el mismo. No es lo mismo hacer un experimento físico, un experimento químico, que un experimento económico. En los experimentos económicos, pues hay muchas cuestiones impredecibles. También hay efectos de variables emitidas. Hay cosas que no consideramos, pero que también están haciendo un efecto en esa Y. No es lo mismo subir impuestos y que de repente, y no considerar que reduje la credibilidad del gobierno y la gente ahora está pagando menos. Esa sería una variable omitida. Un elemento impredecible pues sería que se vino la pandemia del COVID, nadie lo esperaba. Y también errores de medición. Hay veces en que queremos ver
Queremos medir algo, pero ese algo no está bien medido, sobre todo con cosas como salud. Además, la educación también tampoco es fácil de medir. Uno puede medir los años de escolaridad, pero eso no necesariamente me dice qué tanto sé. Depende mucho de la calidad de la educación y no es homogénea a lo largo de las diferentes escuelas que hay en el mundo. Así que probablemente 10 años de escolaridad en México son muy diferentes en términos de productividad que 10 años de escolaridad en China. Entonces, y luego tratamos de compararlos a los 10 años de México con los 10 años de China y nos sale que cosas raras. ¿Por qué? Porque hubo errores de medición. Profe, ¿qué ejemplo dijo de efectos de variables omitidas? Pues dije que ponía impuestos y que no estaba considerando cambios en la percepción de la credibilidad de las personas en el gobierno, ¿no? Si se reduce la credibilidad de las personas en el gobierno, pues su comportamiento cambia y ya no quieren pagar tantos impuestos, ¿no? Por más, por más que yo baje impuestos y la gente no pierde la confianza en el gobierno, va a tratar de pagar menos impuestos, aunque estos sean más bajos. Y entonces yo no entiendo por qué si estoy bajando los impuestos, estoy teniendo menos recaudación. Ah, bueno, pues se debió a una variable omitida que fue la credibilidad de las personas en su gobierno. ¿Sale? Gracias.